Buenas noches con todos. A los que no me conocen, mi nombre es Patricia Nieto Melgarejo, soy la directora académica de la IPG. Ya con algunos he tenido más contacto, con otros menos. Es un gusto para nosotros reunirnos en esta ocasión para poder realizar lo que todas las universidades realizan frecuentemente y ahora con la bondad de la tecnología mucho más, ¿no? Yo creo que dentro de toda la pandemia sin precedentes que tenemos, que hasta ahora nos limita y obviamente pues hace que cuidemos nuestra salud al máximo. Definitivamente el rumbo del comercio electrónico, el mundo de la educación virtual ha crecido arduamente, ¿no? Y la posibilidad de tener ese acercamiento académico frecuente es algo que nos caracteriza como universidad y ahora podemos hacer estos acercamientos cada vez más constantes, ¿no? Entonces se han dado cuenta ya desde algún tiempo nuestra EPG está dando mucho que hablar en el contexto académico con estos webinars y qué mejor con nuestros docentes de primer nivel que tenemos, ¿no? En esta ocasión nos acompaña el magíster Mirko Urijevic, que es profesor nuestro, profesor dentro del curso de análisis del entorno, un curso muy importante que justamente nos toma en cuenta mucho el análisis del entorno, la toma de decisiones, que es el tema de hoy día, y definitivamente es un curso transversal a cualquier programa de EPG, a cualquier programa académico, ¿no? Entonces, el día de hoy, justamente, el magíster, el profesor Mirko, nos trae un tema muy importante, que es el tema de toma de decisiones. Un tema, como les comentaba, transversal para toda especialidad, que estoy seguro que ustedes van a aprovechar al máximo, ¿no? Me permito presentar al profesor Mirko. Él es magíster, a ver, voy a poner su pantalla para leer su CV. Es magíster en dirección de empresas por el IES de la Universidad de Navarra en España. Es economista por la Universidad del Pacífico. Es gerente general en Promelsa y gerente general en Connect Park con operaciones en Colombia y Chile. Y profesor en nuestro curso de análisis del entorno. Con ustedes el profesor Mirko Urijevic, quien va a hablar del tema de decisiones. Adelante, profesor Mirko. Gracias, Patricia. A ver, buenas noches a todos. Me han pedido que haga el webinar sobre toma de decisiones y le falta añadir algo más. En épocas de crisis, es más o menos el título. Yo creo que la toma de decisiones en épocas de crisis o en épocas de no crisis, llamémoslo así, tiene más o menos la misma orientación. Y esa orientación parte de la capacidad de raciocinio que podamos tener ante las situaciones. Y tengo que colgarme del curso que dicto para explicarlo, para explicar este webinar, porque finalmente creo que la economía enseña y explica todas las cosas. Siempre se pueden aterrizar al tema económico. Y en esta oportunidad es la parte más compleja de la economía, que es los individuos como entes que toman decisiones en el mercado, llamémoslo así, para el bienestar de cada uno, porque la intención que hay detrás es que cada uno maximice el bienestar individual, ¿ok? Entonces vamos a intentar entender cómo tomamos decisiones. Los que ya han llevado el curso conmigo se acordarán de la primera sesión que les dicto, que tiene que ver con racionalidad. Y esto va de la mano con esa racionalidad, entre comillas, que se supone que todos tenemos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que no necesariamente somos racionales. Y eso es lo más importante y lo más paradójico del tema. Porque la economía se basa en que los seres humanos somos racionales. Y el tema es que no sé si lo somos, ese es el problema. Se supone que nos distinguimos de lo más de la naturaleza porque somos seres inteligentes, pero no sé hasta qué punto la inteligencia la aplicamos al tomar decisiones y eso es lo que nos vamos a comenzar a cuestionar. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero ese cuestionamiento hacia la forma como tomamos decisiones, después vamos a ver muy rápidamente cómo toman decisiones las autoridades y después vamos a ver algunos tips de puntos específicos con respecto a decisiones que parecen inteligentes, o mejor dicho, parecen oportunas y no necesariamente lo son, que va a ser la última parte. Vamos a partir en 3 partes esta presentación. ¿Ok? Y empecemos con lo más fácil, entre comillas, que es lo más complicado, la racionalidad. Si tenemos este vaso, y ahí sí me gustaría que me ayuden, ¿lo vemos medio lleno o medio vacío? ¿Qué me dicen ustedes? El vaso está medio lleno o medio vacío. Rosario, que te estoy viendo ahí en la cámara. ¿El vaso lo ves medio lleno o medio vacío?
Está apagado tu micrófono, Rosario. Medio lleno. Ok, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Medio lleno, profesor. Las otras cámaras están apagadas. A mí siempre me gusta dar clases viéndole las caras, pero bueno, debe ser esto. Pero hay 15 anima adicionalmente. Tania, que estás con el micrófono prendido. Medio lleno, medio vacío. Está exactamente a la mitad, ¿ah? Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Claudia, prende tu micrófono, Claudia. Ahí Sí, está. para mí está a la mitad. Es que no vale, aquí no hay término medio. Estamos acostumbrados ahora que... Entonces, medio lleno, medio lleno. Ya, ok. ¿Alguien lo ve medio vacío? Nada. Yo lo veo medio vacío, ¿ok? Ante una misma realidad, los tres que me han comentado lo han visto medio lleno y yo lo veo medio vacío. La pregunta es quién tiene la razón. ¿Quién de nosotros tiene la razón? ¿Ustedes o yo? Está exactamente a la mitad. Los dos porque ¿Perdón? los dos porque depende del punto de vista. Pues. Sí, claro, depende de la perspectiva, pero ojo, una misma realidad te hace no solamente verla diferente, sino actuar diferente. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Porque si tú ves el vaso medio lleno, vas a, de repente, no preocuparte por tomar el agua rápido, ¿de acuerdo? En cambio, si tú ves el vaso medio vacío, vas a preocuparte que no se acabe, porque estás percibiendo que se está acabando, inconscientemente de repente. En la realidad es exactamente la misma, pero mi actitud es la que cambia, ¿ok? En una época, en una coyuntura como la que tenemos, en teoría deberíamos ser mucho más cautos a la hora de tomar decisiones, porque hay un entorno que nos rodea, mucho más complejo que en un entorno, llamémoslo así, de zona de confort. Yo creo que hoy día nadie está en zona de confort por la incertidumbre precisamente que se tiene al frente. Ahora, la teoría económica, y esto lo llevo a economía, tiene un supuesto fundamental. Todos somos racionales, o sea, inteligentes entre comillas, para tomar decisiones en beneficio nuestro. La pregunta es si verdaderamente lo somos o no. Y eso es lo que nos vamos a comenzar a cuestionar. A base de ejemplos, ¿de acuerdo? Supongamos que queremos endeudarnos, queremos comprarnos un auto, ¿ok? Porque lo necesitamos, porque lo queremos, porque me da la gana comprarlo. Las decisiones personales son decisiones personales. Yo no puedo influir en ti en tema de gustos o preferencias. Eso depende de cada uno. El auto, el tamaño, el color, etcétera, etcétera. El hecho es que el auto cumple un rol o una función. Para ti puede ser llevarte al trabajo. Para otro puede ser que te vean, que te luzcas con el auto. Para otros pueden ser, de repente, una herramienta de trabajo, inclusive. ¿Ok? Entonces, esa es mi decisión que tengo al frente. Y solamente tengo dos opciones. O me lo compro al contado, o me endeudo 5 años para comprármelo, o simplemente no me lo compro. No tengo más opciones, ¿de acuerdo? No es que me lo prestan ni nada por el estilo. La pregunta de cajón es, ¿qué variables, es la primera pregunta, qué variables considerarías para endeudarte a 5 años y comprártelo? ¿Qué me dirían ustedes? O sea, si me voy a comprar un auto a 5 años, quiero y lo necesito, porque mentalmente ya tomé la decisión de comprármelo. Pero tengo que evaluar una serie de variables. ¿Qué evaluarían? Esa es la pregunta. ¿Rosario? Tu micrófono, Rosario. Sí, ya lo pide. El precio, El ¿cuánto precio, voy a...? claro, ¿cuánto, evidentemente es el precio. Y la única forma de comprártelo es endeudándote, ojo, ¿ok? ¿Qué evaluarías para endeudarte a 5 años? si tengo la La tasa- capacidad para poder... Si tengo La la tasa de capacidad interés. para poder pagar por la tasa de interés también. Rosario me dice, si tienes la capacidad para pagar, eso yo lo puedo resumir en tu flujo de caja, ¿de acuerdo? Carlos me acaba de decir que consideraría la tasa de interés, porque finalmente tengo que ver cuánto me cuesta la deuda, ¿de acuerdo? Claudia, que te estoy viendo ahí en la cámara, ¿tú qué considerarías? Aparte de la tasa de interés, el flujo de caja, que son ingresos menos gastos, ¿no? ¿Ok? La ¿Qué otra variable, Claudia? Perdóname. necesidad de Es que ya adquirir el vehículo. la necesidad la tienes. Es el hecho de querer endeudarte o no. Ya tú tienes la necesidad del auto porque lo necesitas, para lo que sea, pero lo necesitas. ¿Ok?
¿Qué variables considerarías para endeudarte a 5 años? Carlos nos ha dicho la tasa de interés, Rosario me ha dicho el flujo de caja, ok, ingresos menos gastos, ok. ¿Tú qué pondrías ahí, Claudia? Variables que se te vengan en la cabeza, El interés igual que mi compañero. pero otra La variable tasa de- adicional, aparte Puede de ser la la, tasa de interés. puede ser la Carlos, depreciación. La depreciación. Hay, pero hay la carros que depreciación, deprecian más que otros. O sea, es diferente comprar un sí, Toyota que pero eso va comprar a un depender, Subaru. depender del carro, ese ya depende del carro que escojas, ¿ok? Pero Claro. eso ya es la decisión inicial, quiero comprarme el carro X, ¿ok? Ah, Porque ya, se ya. deprecia, porque tiene valor de reventa, por lo que quieras. Claudia, no me has dicho, ¿qué considerarías ahí? Si quieres te ayudo. ¿Tú considerarías tu estabilidad laboral, por ejemplo? Porque Sí, finalmente me va a permitir, sí, ¿de acuerdo o definitivamente. no? Si tengo la Sí, estabilidad laboral metida en la cabeza, digo, bueno, si tengo estabilidad laboral, me endeudo, pues si me tiro a la piscina, ¿de acuerdo? ¿Ok? sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra variable que tengan ahí, que se les venga en la cabeza? A ver, los que están con la cámara apagada, que no sé si están, ¿quién se El anima? tipo de cambio, tal vez si es que es en soles o en dólares, o la deuda, Es como lo correcto, vayas a hacer. es correcto. ¿Quién me ha dicho? Lisset, ¿no? Lisset, perdón. Sí, ¿Sí? sí, Claro, profesor. el tipo de cambio, por supuesto. Quiero, o me endeudo en soles o me endeudo en dólares y en función de eso me endeudo a 5 años, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque tengo la posibilidad de coger la moneda, es una forma de financiártelo. ¿Qué más? ¿Qué otra variable? Hemos dicho ya 4. Tasa de interés, flujo de caja, que es ingreso menos gastos, variable estabilidad laboral, variable tipo de cambio. ¿Alguna otra variable más? Incertidumbre política, ¿alguno de ustedes le pondría? Ahora que está de moda, sobre todo con la coyuntura, ¿cierto o no? Sí. Pondríamos coyuntura internacional también, porque no sé qué va a pasar de repente pues, con el mundo dentro de 2 años, o 3, o 5, ¿no? Porque finalmente son 5 años lo que me voy a endeudar, ¿de acuerdo? Entonces, y pondríamos muchas más sobre la mesa, ¿no? De repente podrían ser, no sé, pues, variable política, variable laboral, ingresos, gastos, ya lo hemos dicho, tipo de cambio, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, esas son las variables lógicas que yo lo pondría al frente y tomaría la decisión de endeudarme a 5 años. Y me compro mi carro para hacer lo que me dé la gana, ojo, gustos y preferencias no son discutibles. Por eso que cuando me preguntan en la compañía, ¿te gusta este empaque de lo que vamos a lanzar o te gusta este modelo? Yo no opino, porque eso es totalmente subjetivo para mi gusto. Aparte que tengo mal gusto para escoger las cosas. Pero vamos ahora a la pregunta al revés. Exactamente la misma pregunta, pero cambiémosla. ¿Qué variable tomarías en cuenta para no endeudarte a 5 años y por lo tanto no comprarte carro? ¿Ok? ¿Qué haríamos ahí? O sea, ¿qué pondríamos al frente para no endeudarnos? Ojo, ¿ah? ¿Ok? A ver, Carlos, ¿se te viene algo a la cabeza? No. Pero, o sea, comprar, lo puedo comprar cash. La idea es que, o sea, el ejemplo es que no lo O puedes comprar simplemente, cash. como no me La puedo única, endeudar. la Ok. única forma es endeudarte, pero tú tomas la decisión, ¿me endeudo o no me endeudo? Esa es la cuestión. Y para eso pones las variables. ¿Qué variables pondrías para no endeudar? O sea, Es que yo digo también sería te ayudarían a tomar la decisión. la estabilidad laboral igual. Carlos me dice la estabilidad laboral. De acuerdo, estabilidad laboral, veo que no la tengo y por lo tanto no me No me endeudo. endeudo. Tiene toda la lógica. ¿Ok? Profesor, Rosario, ¿se te ocurre algo o no? ¿U otro buenas más de noches. usted? Hola Omar, ¿cómo estás? Pensaba decir lo mismo. No tienes otra, el Rosario, tienes que tener un poquito más no sé, de capacidad inventiva. Omar, Tema tú que has político, intervenido. profesor, no entendí. Sociedad, Profesor, sería, ok, Soledad, el riesgo adelante. político, de acuerdo. Ahora sobre todo con la coyuntura, de acuerdo. Tengo miedo que Sí, vaya a estoy pasar pensando en la y no me coyuntura. endeudo, ¿no? Tiene toda la lógica. ¿Qué más? Profesor, serían las mismas variables que tomaría en cuenta para comprarlas. Como usted dijo, el tipo de cambio, si me va a afectar o no, la estabilidad laboral, el flujo de caja, son las mismas variables que yo utilizaría para comprar o para no comprar. Correcto, Omar. Son exactamente las mismas, las cuales tomo para endeudarme versus las que tomo para no endeudarme. Ok. Ahora yo les hago una pregunta a los que han intervenido y al resto también. ¿Alguno de ustedes tiene idea ciencia cierta sobre su estabilidad laboral para los próximos 5 años? A ciencia cierta, yo no sé qué le va a No, pasar a mi trabajo en los próximos 5 años.
Primero, no sé si voy a trabajar, y segundo, no sé si la empresa va a existir, porque puede pasar cualquier cosa también, ¿de acuerdo? No la tenemos en cuenta. Ergo, esa variable, entre comillas, no la controlo. ¿Tienen idea de lo que le va a pasar a la tasa de interés en los próximos 4 años? ¿Rosario? No. No. ¿El tipo de cambio? Lisette, No, tampoco. creo que tú fuiste, Carlos me dice que tampoco. Pues el tipo de No, cambio es la no. variable más, les digo, el tipo de cambio es la variable más compleja y que es la pregunta más tonta también que siempre me hacen. ¿Cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de mes? O sea, la verdad no tengo idea. Si supiera ya no estaría ahí dando clases hace rato. ¿Ok? Entonces, es sumamente complejo. A los próximos 3 años no tengo idea. ¿Tienen idea de lo que le va a pasar a su flujo de ingresos y gastos los próximos 2 años? Con exactitud, cero. Exactitud al 100%, me puedo aproximar de repente, ¿no? Pero va a depender de una serie de variables también. ¿Tiene idea el tema político el próximo año? No, ni siquiera el próximo año, dentro de 2 semanas, así es cierta. Todavía estamos de que si sube y no sube, y si sube el candidato que se supone que ha ganado, no sabemos si va a ser moderado, extremista, no sabemos quién va a estar en nada, no tenemos idea. ¿Ok? Sin embargo, nos enfrentamos a la decisión. Entonces, si no tengo idea de las variables que enfrento para tomar una decisión supuestamente racional, ¿de qué depende mi decisión? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué Las depende la decisión? expectativas que tenemos. Soledad, eso se llama, en castellano fácil, se llama estado de ánimo. Que los economistas usamos la palabra expectativas para de alguna forma traducir el estado de ánimo en la motivación que tenemos para decidirnos. ¿De acuerdo o no? Y por lo tanto, va a depender del estado de ánimo que te levantes finalmente, porque ninguna de las variables, ninguna de todas las variables que hemos descrito, sabemos de verdad lo que les va a pasar. ¿Ok? Entonces, el supuesto de racionalidad, que en teoría lo tenemos todos, y en función al cual tomamos las decisiones, nos lo estamos comenzando a cuestionar. O sea, no necesariamente somos racionales a la hora de decidirnos por algo, a la hora de tomar decisiones. Y nos dejamos llevar muchas veces por lo que me dicen, por el impulso o por el parecer simplemente. ¿De acuerdo? El tema se vuelve más complejo en economía porque la gente piensa que sabe mucho o más de lo que realmente sabe en economía, y me incluyo en el tema. ¿Ok? No sabemos muchas veces lo que significan las variables y opinamos todavía. Y encima decidimos sobre las variables. Y eso nos afecta a todos, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, nos estamos cuestionando la racionalidad. Pero hay una cosa más importante, que lo hace más complejo todavía. Y yo siempre pongo el ejemplo en clase de que para demostrar la racionalidad, un economista en su tesis doctoral, no me acuerdo el nombre del economista, sí me acuerdo su nacionalidad, era argentino, quiso demostrar, su tesis doctoral era, supuesto, los seres económicos, los agentes económicos somos racionales, o no somos racionales. Quería demostrar la racionalidad. Y detrás de todo esto hay toda una ciencia económica, se llama neuroeconomía, que estudia el comportamiento de la gente, asociado a la psicología. Pero él tuvo la capacidad de hacerlo mucho más simple. Y toda su tesis doctoral fue una sola pregunta, que la vamos a hacer aquí. La pregunta era muy sencilla. ¿Tú te consideras más inteligente que el promedio de la gente, sí o no? ¿Ok? Y tabuló en una muestra estadísticamente representativa esa pregunta tan sencilla para demostrar su tesis de racionalidad. La misma pregunta la vamos a hacer ahora. Y les pregunto, ¿ustedes se consideran más inteligentes que el promedio, sí o no? No es muy complicado, ¿eh? Es sí o no, aquí no hay que más o menos, estoy en el promedio, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién se anima a contestarme sí o no? Tampoco es complicado contestarlo. Carlos, No. ¿no te consideras más inteligente que el promedio? Yo siempre No. les digo a los que me contestan en el curso no, solamente 3 personas a lo largo del curso, de todas las veces que he editado el curso, y he hecho esta pregunta, me han contestado que no, y los 3 tenían una característica en común. La característica en común de esas 3 personas, contigo han sido 4, es que no pasaron el curso. Tú todavía no sé si lo has llevado, pero
Uy, No, bro, no no. hubieras pasado el curso. Entonces, Yo voy a ser la más o excepción, yo voy a ser la excepción. Ok. Rosario, ¿tú qué piensas? ¿Te consideras más inteligente que en promedio, sí o no? Sí, profesor. Y la Ok. mayoría también. Lizeth o Soledad, que creo que había intervenido, o Omar, Sí, yo creo que o sí. Claudia, Sí me considero. ¿perdón? ¿Quién contestó? ¿Nadie más? Claudia, ¿te consideras más inteligente que en promedio, sí o no? De las Sí, personas. Sí, sí. ok. ¿Alguien más que me conteste? No es muy complicada la pregunta. Sí, profesor, yo también. Ok. Lizeth, ¿no? Sí, profesor, también. Ok. Rosa. Sí, profesor. Ok. O sea, si yo sigo preguntando, imagino que la gran mayoría de ustedes, a excepción de Carlos, me va a contestar que sí. ¿Ok? Porque de alguna forma las personas, al margen de que, y pasa en clase muchas veces, ¿ah? La economía tiene un efecto muy particular. Hay una especie de efecto de demostración detrás de, mejor dicho, las clases en general tienen un efecto muy particular. Hay una especie de efecto de demostración. Yo no puedo demostrar al vecino que sé menos que ellos, ¿no? Que se da ese tema. Y a veces por eso no pregunto cosas que pueden ser muy obvias o muy tontas, por temor, y creo que se pierde una gran oportunidad de aprendizaje con ese chip que uno tiene metido adentro. Pero efectivamente, el 99.9% de la gente de esta muestra estadísticamente representativa contestó que sí se consideraba más inteligente que el promedio. En una muestra, como les digo, estadísticamente representativa para comprobar la tesis. ¿Qué conclusiones sacamos ya? La primera gran conclusión, evidentemente, el promedio percibido no es el promedio, ¿no? Porque si el promedio percibido fuera medianamente cercano a la realidad, la mitad estaría por arriba y la mitad estaría por abajo, si no, no sería un promedio. ¿Ok? Pero la segunda gran conclusión, donde demuestra la irracionalidad de la gente en economía, es que cuando yo estoy involucrado en la decisión, en este caso me están preguntando a mí si yo me considero más inteligente o menos inteligente que el resto. Cuando estoy involucrado, dejo mi racionalidad de lado para volverme totalmente subjetivo a la hora de aplicar, a la hora de contestar. ¿Por qué digo subjetivo? Porque yo no sé si soy más inteligente que el promedio, pero me considero más por ese efecto de no racionalidad. O sea, como me están preguntando a mí en relación al resto, y me vuelvo totalmente subjetivo y emotivo, hay una especie de orgullo implícito en cada uno de nosotros que no se va, no, a nadie nos gusta admitir nuestras limitaciones, como se por ahí. ¿De acuerdo? Porque en castellano fácil lo que te están preguntando es, oye, ¿te consideras bruto o no? ¿No? Eso es lo que te están preguntando, es fácil. Y la respuesta es, fácil, no, pues. Y si lo hago público, peor todavía, o sea, más no, o sea, de ninguna manera. ¿Ok? Esa pregunta tan simple ayudó a demostrar su tesis doctoral. Fulano se graduó con honores y todo lo demás, porque precisamente eso es lo que pasa con la gente y lo que pasa con los agentes económicos que somos nosotros en la economía. La economía nos afecta a nosotros. Y como nos afecta, las decisiones que tomamos no son del todo racionales. Si tuviéramos que hacer una pregunta, ¿qué tas impuestos estaríamos dispuestos a pagar? ¿Cuál sería la respuesta si nos pregunta cuánto de impuesto queremos pagar? Racionalmente hablando, ¿cuánto contestarían? Si a mí me pregunta cuánto impuesto quiero pagar, ¿cuál sería la respuesta? Rosario, ayúdame. ¿Qué Lo más contestarías? bajo posible. O sea, lo más cercano a cero. ¿De Sí. acuerdo? Y sabemos que eso en el fondo no es correcto, porque en teoría digo, los efectos son un elemento, una herramienta distributiva para que se pague y se administre hacia los que no tienen. Eso es hacia los pobres. ¿Ok? Pero si me afecta a mí, estoy en contra de que me pongan impuestos. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo de esa decisión racional e irracional. Hace pocos años, el Congreso de turno exoneró al ESALUD de los pagos que se daban los aportes que se daban en gratificaciones de 28 y Navidad. ¿De acuerdo?
¿Para qué? Para que genere más plata para los trabajadores independientes, que somos, por lo menos yo soy dependiente. Todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque te está dando más plata en la billetera, ¿ok? Eso que suena racional, o sea, porque aplaudimos todos. En el fondo lo que estabas haciendo es lo que hoy día nos ha pasado la factura, mejor dicho, desde el año pasado. Estás desfinanciando el seguro, ¿ok? Lo estás desfinanciando, porque le estás quitando 2/14, una séptima parte de sus ingresos anuales. ¿Cuál fue el argumento de los congresistas que dieron la norma? Dijeron, pero si hay un montón de gente, de empresas que le deben plata al seguro, que se preocupen de cobrar la deuda y con eso compensan. Se están equivocando, porque la deuda se cobra una sola vez. Tú dejas de pagar aportaciones en todos los julios y los diciembres hacia adelante. ¿Sí? Linda, se te está comenzando el micrófono. Ok, gracias. Entonces, ahí había un error conceptual también, de base. ¿Estamos? Entonces, ya estamos llegando a la conclusión de que no necesariamente somos racionales a la hora de tomar decisiones. Más aún, si esta entorno y esa decisión me va a afectar en lo personal. Somos muy egoístas en el fondo. Todo lo que vaya contra mí me voy a oponer. Todo lo que vaya a favor mío voy a estar de acuerdo. Por eso es que una corriente, llamémoslo económica, disfrazada de populismo, como una palabra que no se conoce, y que en teoría económica existe un nombre para ese tipo de aplicación de política económica, la gente aplaude tanto, pues. Nos están regalando las cosas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué aplaudes? Porque me beneficia y me están regalando, ¿qué más quiero? No me voy a poner algo que me regale. Cuando en el fondo te están haciendo un daño. ¿Ok? Porque está yendo contra una definición original de economía. Otra cosa más, que también no debemos de poderle vista. Cuando un gobierno tiene 90% de aceptación, todo lo que hace va a estar bien. Así esté mal lo que esté haciendo. Y al revés también. Cuando un gobierno tenga 90% de desaprobación, todo lo que hace va a estar mal. Ejemplos hemos tenido montones. Yo pongo un ejemplo que salta hoy día a la mesa porque lo estamos viviendo. La ley Pulpín, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la ley Pulpín? No. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trataba? ¿Alguien? Rosario, ¿te acuerdas? ¿Qué era la ley Pulpín? Pagarle menos a los jóvenes que recién terminaban la universidad, menos beneficios laborales. Sí, claro. Pagarle menos beneficios sociales en el fondo suena malo, ¿ok? Porque te estaban diciendo, para que entres a entrar a trabajar, no vas a recibir 2 gratificaciones, ni vas a recibir CTS, ni un mes de vacaciones. Lo que vas a recibir va a ser mitad de las gratificaciones, mitad de las CTS, y vas a tener 15 días de vacaciones. O sea, entre comillas, te están cortando tus derechos laborales. ¿Ok? Y todo el mundo se opuso. Es más, hubo marchas en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en el fondo era una ley, desde el punto de vista económico, correctamente aplicada. ¿Por qué? Porque estabas generando incentivos a las empresas para contratar gente. ¿Ok? Y estos muchachos, que eran los, entre comillas, perjudicados, se les estaba abriendo la puerta que estaba cerrada. Porque las empresas se piensan 20 veces antes de contratar a alguien por lo costoso que resulta que se vayan después. Entonces, eso que suena racional termina disfrazado de irracional. Pero si el gobierno hubiera tenido 90% de aceptación y Humala al final de su mandato, yo diría que desde el segundo año de su mandato no la tuvo, ¿ok? Estaba mal la norma, pues una de las pocas buenas cosas que verdaderamente se hicieron ahí, que fue rechazada abiertamente. Entonces, nos damos cuenta que eso juega contra nosotros. ¿Okay? Esa percepción equivocada juega contra nosotros porque en el fondo, en vez de beneficiarnos, nos termina perjudicando. Otra cosa más, y ahí vamos a terminar con este tema de racionalidad para que nos quede súper claro. Tus expectativas pueden estar divorciadas de la realidad. ¿Ok? Tú puedes estar completamente divorciado de la realidad. Puedes ver el vaso súper lleno hoy día cuando la situación económica es un desastre. Yo puedo estar siendo súper optimista, no, todo va a salir bien, no se preocupen, etcétera, etcétera. Y se me viene pues la luz de encima, pero yo sigo insistiendo con eso. La realidad siempre te termina pasando la factura, siempre.
O sea, el divorcio expectativa-realidad puede darse temporalmente, pero no perennemente. Voy a poner un ejemplo ya. Supongamos que por esos milagros, y siempre pongo este ejemplo porque, bueno, no puedo con mi irracionalidad decir hincha de alguien. Entonces, supongamos que por esos milagros de la naturaleza, Messi viene a jugar a la U. ¿Ok? Viene a jugar a la U. O sea, apareció la Virgen y lo contratamos a Messi. Sacaron plata no sé de dónde y lo contrataron. ¿Cómo va a estar el estadio el primer domingo a las 3 de la tarde, el Monumental? Carlos, yo no sé si es hincha de la U, pero ¿cómo va a estar el estadio? ¿Lleno o vacío? No, lleno, definitivamente va a estar bien, o Repleto. sea, repleto. Vas a ver a Messi, que en teoría es el mejor jugador del mundo, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que el árbitro toca pito a las 3, empieza el partido y termina el partido y Messi no tocó pelota en 90 minutos. No la tocó. ¿Ah? ¿Qué va a decir la gente cuando termine el partido? Que qué malos son los de la U, que no están al nivel, que la pelota no pesaba igual, que el pasto estaba más cortado, que el clima, que de repente el ambiente, etcétera, etcétera. Y le ponen todas las excusas a mi deporte. Pero viene el segundo domingo y otra vez comenzamos con el tema. Toca pito el árbitro al comenzar, al terminar, y el señor no la volvió a tocar. Y pasó lo mismo el tercero, el cuarto, el 15, el 18, el 19, el 20. El 20º domingo, después del 19 domingo donde Messi no tocó pelota. ¿El estadio va a estar lleno o va a estar vacío? Carlos, si ha sido 19 veces y no tocó pelota, ¿irías el 20º? No, De repente no iría a la segunda ni a la tercera. ni a la tercera, de repente. Claro. ¿De acuerdo? Sí, entonces, ya te desanima. Por supuesto. Entonces, mis expectativas, que estaban súper encendidas al principio, se adaptan a la realidad. Y si me doy cuenta que es una farsa, entonces termino alineando mis expectativas a lo que tengo al frente. ¿Ok? Eso no hay que perderlo de vista. Podemos estar muy ilusionados de repente con el gobierno que venga, pero la realidad te va a terminar pasando la factura. O al revés. Puedo estar muy desilusionado con el gobierno que venga y depende de lo que haga, me pasará o no me pasará la factura. ¿Estamos? Entonces, y eso tiene que ver con las expectativas a la hora de tomar decisiones. Entonces vamos a poner ejemplos de las decisiones que tomamos y se van a dar cuenta perfectamente cómo nos puede salir bien caro el estar desalineado. Como por ejemplo comprar dólares hoy día, que me estoy adelantando un ejemplo que hay por adelante. Hoy día no tiene sentido que el dólar esté a 4 soles, por una razón muy sencilla. Hay una ley que se llama oferta y demanda. ¿Ok? ¿Qué me dice esta ley? Es muy fácil. Mientras más oferta, más barato el bien o un producto. Mientras más demanda, más caro. ¿Ok? Hoy día, y la gente no se da cuenta, el Perú está inundándose de dólares que están viniendo porque el precio de los minerales está volando en el mercado internacional. Y el Perú genera dólares porque exporta minerales. Esa es nuestra realidad. ¿Pero qué está pasando? Por temor al nuevo gobierno, que ya sabemos la tendencia que tiene, la gente está comprando dólares y se los está o llevando a su casa o llevando fuera del Perú. Entonces, las expectativas de que algo malo vaya a pasar están contrarrestando el flujo de dólares que está viniendo. Y está pensando más. Si no hubiese ese temor, el dólar en vez de estar pegado a 4 soles, debería estar pegado a 3. ¿Ok? Y nos estamos pegando, pues, se está volviendo la profecía autocumplida. Como tengo miedo, compro, y como compro, el precio sube. Y va a ser así mientras tenga esa actitud. En el fondo, si no hubiera ese temor, el dólar no debería valer lo que vale ahora, como les dije, pegado a 4. Va a depender de la realidad para ver si esas expectativas se consolidan o simplemente se quiebran, porque la realidad me va a terminar pasando la factura. ¿Eso cuándo lo voy a saber? A medida que el nuevo gobierno venga y veamos qué hace, pues, ¿no? ¿Ok? Ya no digo quién gane o no gane, veamos qué hace el nuevo gobierno, porque eso va alineado con lo que estoy sintiendo. Entonces mis decisiones no son necesariamente racionales, como les dije al principio. Ok, ese es el primer punto, que es racionalidad. Ya nos hemos dado cuenta que no somos racionales. Al contrario, somos súper emotivos, subjetivos, ¿okay? Y eso me hace caer en la irracionalidad. Después les haremos llegar, o deben tener ya la presentación, acá está lo que estamos hablando,
Vamos a un segundo tema. La economía normativa, o el querer hacer el bien. Se cuestiona mucho al Congreso. O sea, debe ser uno de los entes más desacreditados que se tiene. ¿Por qué? La gente no sabe, pero dice que los congresistas no sirven para nada, etcétera, etcétera. Cuando lo que están haciendo últimamente es pura norma populista, que ahora la vamos a ver. La gente debería estar contenta de tener un Congreso como el que se tiene, entre comillas. Porque está sacando pura norma increíblemente ridícula, como lo vamos a ver también a discutir alguna de ellas. Pero eso es porque se confunde la economía. La economía normativa significa querer hacer el bien. ¿Por qué? Porque para mí debería tomarse determinadas medidas. Y vamos a poner un ejemplo. Esto por acá. Esta es una curva de oferta y demanda que yo no sé si las hayan visto alguna vez, pero es muy sencillo. Donde la oferta se corta con la demanda, hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿De acuerdo? Precio y cantidad. Eso es donde la oferta se cobra con la demanda. Supongamos que este es el mercado donde hay una curva de oferta y demanda de un bien de primera necesidad. Yo siempre pongo como ejemplo la leche. Supongamos que este es el mercado de leche. ¿Ok? La persona que está haciendo política económica o los legisladores dicen, oye, esto está muy caro. O sea, 4 soles el litro o el tarro es carísimo. Pues, ¿no? Debería valer menos. ¿Para qué? Porque si vale menos, la gente que tiene menos dinero puede comprarlo. Y hoy día no lo puede comprar. ¿La intención es buena o no? ¿Qué piensan? ¿Es buena la intención? Vuelvo a preguntar. ¿Buena la intención o no? Sí, la intención es buena. La intención es buena. Hoy quiero que la gente que tiene menos dinero compre un bien de primera necesidad que está relativamente caro. Entonces hacen lo que aparece acá. Dicen, oye, voy a hacer algo y en ese momento tomo una medida de precio controlado. Y hago control de precios. ¿Ok? Control de precios. Entonces vamos a ver. Acá. Primera consecuencia. Digo, a partir de ahora, este era el precio de equilibrio y este va a ser el precio controlado. Wow, lo tengo acá. ¿Ok? Primera consecuencia. Con este precio, como pagan menos, va a haber menos oferta. Me voy a la curva de oferta y me encuentro que esta es la cantidad de oferta con control de precios. Antes había todo esto y ahora solamente hay esto. La diferencia entre lo que había y lo que hay es esto de acá. Esto se llama escasez. ¿Por qué se produce la escasez? Porque te pagan menos, pues. Entonces hay muchos productores que ahora le pagan menos, ya no quieren seguir produciendo, o no pueden seguir produciendo por sus costos. Entonces, primera consecuencia de la medida que buscaba hacer el bien, ojo, y lo que estoy logrando hasta ahorita es que haya menos productos. Segunda consecuencia, a este nivel de precio más barato va a haber más demanda. Me voy a curva de demanda y me encuentro que esta es la cantidad de demanda con control de precios. La diferencia entre lo que se demanda y lo que se ofrece es esto de acá. Y esto se llama demanda insatisfecha. ¿Ok? Demanda insatisfecha. La gente está frustrada, o sea, va a comprar y no encuentra, lo peor que le puede pasar. Entonces, se genera pues una especie de sensación de malestar. ¿Ok? Y peor, nos vamos a la tercera consecuencia. A esta cantidad de oferta, que es poca, nos vamos a la curva de demanda y el precio que se encuentra es este de aquí. Y este tercer precio es el precio en el mercado negro. Se termina vendiendo precio de producto en el mercado negro porque hay poco producto, pues, y hay mucha demanda. La gente quiere pagar por algo que no hay y paga más. Pregunto, ¿es mayor que el precio controlado? Sí, es mayor que el precio controlado, evidente. Pero lo que es contradictorio es que resulta siendo mayor que el precio de equilibrio inicial. O sea, la medida de política que buscaba hacer el bien, o sea, toma una decisión, en este caso el legislador está tomando una decisión queriendo hacer el bien, pero te encuentras que en el fondo lo que haces un mal. Tú no puedes medir la intención aparentemente es buena. Yo lo que puedo medir son las consecuencias de los actos y sus consecuencias. Y en este caso, la consecuencia es un desastre. Escasez de producto, demanda insatisfecha y precio en el mercado negro mucho mayor que el que había antes. Los pobres se vuelven más pobres. Ese es un tema que después lo podríamos discutir. Pero en el fondo se vuelven más pobres porque la plata que tienen la alcanza para menos. ¿Por qué? Porque ha subido de precio un producto que antes de alguna forma lo podían comprar.
hoy día vale el doble. Si antes costaba 4 soles, en el mercado negro puede costar hasta 8, 10, qué sé yo. Dependerá del nivel del control de precios. Eso me explica, por ejemplo, por qué cuando vemos propaganda de Venezuela vemos los supermercados vacíos. ¿Por qué? Porque hay escasez de producto. Los productores no lo quieren producir y todo se vende en el mercado negro. ¿Por qué? Porque la economía se regula por la ley de la oferta y la demanda. Punto. Menos producto debe ser más caro. Y aquí lo que has logrado es que haya menos producto. Claro, pues, si antes te pagaban 4 por lo que vendes y ahora te pagan 2, hay gente que no está dispuesta a vender, pues tan barato. Y deja de producir. ¿De acuerdo? Ese es el segundo. Vamos ahora a... Esta es la segunda parte de lo que queríamos comentarles. Ya hemos hablado de la racionalidad y toma de decisiones, si somos o no racionales, ya nos hemos dado cuenta de las buenas intenciones que puede haber. Y en el tercer bloque de esta mini conferencia, en este webinar, yo les he querido tomar decisiones en sentido, o sea, lo que son decisiones en sentido contrario. Lo del dólar ya lo hemos conversado, ¿no? Estamos comprando dólares porque estamos asustados. No hay otra razón. El dólar debería valer 3 soles y está costando 4. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos haciendo que suba. Claro, si la demanda aumenta, el precio va a aumentar. Y eso es lo que le ha pasado al tipo de cambio. No es que no haya habido oferta, al contrario, hay oferta, pero hay tanta demanda de miedo que hace que el dólar cueste al revés. ¿Ok? Otra cosa más, y eso es a partir de mi experiencia, que ya tiene que ver con un tema mucho más de estrategia empresarial. El 2 por 1, el 50% off, o la palabrita sale, hace que la gente se meta a la tienda. ¿No? Rosario, cuando ibas a los centros comerciales y veías sale, ¿te metías o no te metías? ¿Ah? Sí, profesor, llama la atención. La palabra al revés. Yo les digo, yo trabajo en retail muchos años. El 2 por 1 vende piedras, vende todo, lo que te puedas imaginar. A la gente le gusta que le regale o sentir que le regale. Tú pones 2 por 1 y vas a venderlo de todas maneras. Porque así no te sirva, dice, está barato. Y hay una especie de efecto mental de tomar una decisión que me está beneficiando cuando en el fondo no necesariamente es así. Estás autogenerando una necesidad y de repente no la tienes. Ojo con eso. ¿Ok? Otra cosa más, de decisiones irracionales que vemos ahora. Acortar la edad de jubilación, eso creo que ha salido ayer o anteayer. Hoy día ya la edad de jubilación está en 50 años, para los hombres y para las mujeres. Antes estaba en 55, 50, y de 65 al año bajando a 50. Eso es lo más tonto que pueden hacer. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, la gente vive más. Ergo, la plata que tienes ahorrada para tu jubilación debería alcanzarte para más años. Y la única forma de que te alcance para más años es ahorrando más, a través de más vida laboral, no de menos vida laboral. A lo menos que venga papá gobierno y te pague lo que quieras. Y eso es populismo puro. Y eso es ir contra la definición de economía, que es que todo cuesta. Eso le cuesta a alguien. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que se está haciendo. Se está tomando decisiones en sentido contrario, como los digo. Pero que la gente las aplaude, por supuesto. ¿Quién no se quiere jubilar a los 50? El tema es si vas a tener plata para gozarla en la vejez. ¿Ok? Mientras más ahorras, más en teoría vas a tener plata para tener más pensión. En teoría. En la práctica, no se sabe qué va a pasar con las pensiones, ¿no? Porque todavía están cuestionando si el sistema privado, el sistema público. El sistema público está quebrado. El sistema privado, por lo menos, está quebrado y sabes cuánto tienes. Y ahí ya es menos malo que el otro. No estoy diciendo que sea mucho mejor, es menos malo. Pero ya están amenazando con que van a repartirlo y qué sé yo. Entonces es un tema ya más de política. ¿Ok? Poner rigideces para despedir gente. En vez de poner rigideces para despedir gente, que en otras palabras te prohíben echar gente, ¿ok? Deberían hacer las medidas al revés. Deberían incentivar, o sea, no poner, o sea, podría, o sea, lo lógico es que las empresas puedan despedir gente de inmediato. ¿Para qué? Para que puedan contratar gente de inmediato. Mientras más complicado es despedir gente, más complicado es que las empresas contraten gente. Es que así actúan las empresas, con lógica. Si yo contrato a una persona y después no la puedo echar, o si la puedo echar me va a costar mucho, lo mejor es no contratarlo. ¿Se dan cuenta? Por más que suene contradictorio.
Entonces tomo decisiones, en este caso como legislador, al revés de lo que vería. La ley Pulpín, ya lo hemos comentado, era una buena ley, honestamente, le estaba dando la oportunidad de trabajar a gente que no tenía trabajo, pero se encargaron de marchar en contra, oponiéndose a sus derechos. ¿Pero qué derechos? Si todavía ni siquiera los tenías. Entonces, y ahí es una vez más el error de toda la vida, ¿no? Pones la carreta delante de los caballos, cuando lo que deberías hacer es precisamente tener una oportunidad para poder a partir de ahí generar dinero y después ya puedes hacer toda tu carrera profesional. Y por último, liberar la CTS. Yo no sé por qué el gobierno ha sacado una norma de liberar la CTS. Dice que para los que están sin trabajo. Pero los que están sin trabajo no necesitan que le liberen la CTS. La CTS te libera automáticamente el día que te quedas sin trabajo. Entonces, lo único que te estás gastando, si tienes trabajo y puedes utilizar tu CTS, que creo que de acá hasta fin de año está liberada, ¿ok? Lo único que estás haciendo con eso es que estás comiendo tu seguro de desempleo. ¿Qué cosa es un seguro de desempleo? Plata que tienes mientras estás sin empleo y consigues otro trabajo. Eso es la CTS. Ese es el sentido de la CTS. No es el sentido de sacar aplausos en la tribuna, que es lo que estamos haciendo, que están haciendo los legisladores. Entonces, liberar la CTS es una tontera enorme, porque la CTS está liberada por definición, cuando pierdes trabajo. Entonces, esa plata me pertenece. Lo mismo con la FP, ¿no? Hay que utilizar los fondos de la FP. Son mis fondos. Mentira, no son tus fondos. Son tus fondos cuando te toque jubilarte. Igual que la CTS. Es tu plata cuando te quedes sin empleo. Entonces, me obligan a tomar decisiones. Ahora, ¿me voy a gastar mi CTS? No lo sé. ¿De qué va a depender? De si estoy viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Si veo el vaso medio vacío, lo más probable es que no toque la CTS. Porque soy pesimista, porque tengo miedo de quedarme sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero si estoy viendo el vaso medio lleno, lo más probable es que agarrar la CTS y me la gaste, pues, ¿no? Porque esa es la forma como actuamos. Entonces terminamos tomando decisiones, como yo digo, en sentido contrario. Y no debemos de perder de vista que no debemos cegarnos por el momento. Si yo me quedo sin trabajo, ¿ok? Lo primero que hago es recorto mis gastos. No me gasto la plata que pueda haber ahorrado. Evidentemente tengo que lograr generar, porque si no genero plata no voy a poder sobrevivir. Pero si yo me quedo sin trabajo, economía de guerra de inmediato. Siempre hay gastos que puedas recortar, siempre hay cosas que puedes postergar. Y eso lo perdemos de vista a la hora de tomar decisiones porque estamos acostumbrados, pues a nadie le gusta reducir su ritmo de vida y eso es lo que nos obliga a la coyuntura. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si tengan preguntas, porque estos son los 3 puntos que quería tocarles en este webinar. Profesor, buenas noches. Hola. Bueno, yo quería hacer una acotación, bueno, con respecto a la liberación de las CTS. Creo Sí. yo que ha influenciado, pues, verdaderamente, ha sido uno de los puntos que ha influenciado en el tipo de cambio del dólar, ya que, bueno, yo trabajo en una entidad financiera y he visto bastante que los clientes retiraban al 100% su CTS y lo convertían en dólares y lo transferían a otras cuentas, ¿no? Por temor a... Por el temor a que el cambio se vaya. Ahora, yo te digo una cosa, Claro. si comienzan a tomar medidas el nuevo gobierno, que ya creo que sabemos quién es, prohibiendo importaciones, desconociendo los tratados de libre comercio, poniéndole sobreimpuestos a la minería, va a hacer que haya menos dólares en la economía. Y cuando hay menos oferta, ¿qué le pasa al precio? El precio sube. Entonces, la profecía autocumplida. Mi temor de que el dólar suba se va a volver realidad. ¿Ok? Pero si vemos que no pasa nada de eso, el dólar solito se va a comenzar a desinflar. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, la coyuntura hoy día está haciendo que haya mucho dólar en la economía. Pero la gente, como bien has dicho, Sandy, está actuando como tal cual lo mencionas. Y le hemos dado balas para que actúe así, sí, claro, está pasando su CTS a dólares, y lo peor de todo, lo están sacando del banco y se lo están llevando bajo el colchón. Que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque estás desmonetizando la economía. Es un tema un poco más complejo, pero la economía
se desarrolla más si las transacciones se hacen a través de los bancos. Así es. Es un tema un poco más complejo, como te digo, de explicar, pero es que eso es tal cual. Estamos yendo en sentido contrario. Yo creo que la consecuencia de todo lo que hemos vivido, llámalo pandemia, temor político, coyuntura, etcétera, ha hecho que la economía peruana se informalice más. Antes de la pandemia, la informalidad en el Perú era casi 70%. Hoy día debe estar bordeando el 80%. O sea, aparte de Bolivia, nosotros somos el país más informal de toda Latinoamérica. Entonces, en vez de haber aprovechado la pandemia para formalizarnos más, nos hemos informalizado más. Ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes es un negocio que hasta ahora no logra reactivarse a cabalidad. Te lo digo porque yo soy director de una cadena de pollerías, ¿ok? Y veo las cifras y tengo los números al frente. Desde el primer día de la pandemia se prohibió la venta, se pusieron una serie de protocolos, no se puede atender en el salón, etcétera, etcétera. Sin embargo, el informal, el de la carretilla frente al mercado de frutas, repleto desde el primer día. Entonces, ¿a quién has incentivado? A los informales. Entonces, has actuado exactamente al revés. Y nos hemos vuelto una economía más informal de lo que ya éramos. Y éramos bien informales. Ahora, el problema de la informalidad es que los pobres son más pobres, pues, así de sencillo. ¿Ok? No sé si hay más preguntas, aparte de la de Sandy. Profesor, una consulta. Sí, dime, Alexander. ¿Qué tal? Sí, mira, yo entiendo este candado que es importante que ahora con este gobierno que es un antisistema, ¿no? Nos va a quitar, bueno, se presume dentro de sus planes el tema de cambiar la forma de la AFP, ¿no? Pero más que todo, la pregunta iba en este caso, ¿no? Yo sé que la AFP es un ahorro que da de una forma, pues, de préstamo a todo el agente económico bancario, ¿no? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, si dos personas, o sea, por ejemplo, ya pasado en esta pandemia, dos parejas de esposos, o sea, dejan de vivir por causa de este COVID-19 y no tienen hijos, por ejemplo? Ese dinero de ahorro, hay un seguro, evidentemente un seguro de supervivencia, una pensión de supervivencia y hay un seguro en caso que te mueras. Hay herederos directos y herederos indirectos, ¿no? ¿Okay? Los indirectos ya, si no están ni los papás ni los hijos, pasan a ser los hermanos o los sobrinos. Y eso ya es un tema totalmente legal. ¿Ok? El hecho es que no se pierde porque tienes un seguro de gravamen detrás de todo esto. ¿Ok? Va así. O sea que la idea era que se mantiene el ahorro para tu familia. Esa era mi pregunta, ¿no? Agarras el fondo y lo repartes porque le toca, porque hay un seguro detrás. Es un seguro de vida lo que tienes ahí. Eso es lo que la gente no sabe, no se da cuenta. ¿Ok? No se pierde. Gracias. Lo que pasa es que nosotros confundimos mucho AFP con ahorro en las AFP. La AFP es una institución. El ahorro es el que está dentro y que te pertenece a ti o a tus herederos, sean directos o indirectos, en caso que pase lo que te has comentado. Pero el sistema es mucho menos malo que el anterior. El anterior está quebrado, este no. Este es un sistema que ha permitido que haya ahorro interno, aparte del ahorro personal. Y una cosa y ahí lo voy a dejar, para que haya crecimiento a largo plazo tiene que haber inversión, ¿ok? Y para que haya inversión tiene que haber ahorro. Y lo que estamos viendo es que se están destrozando el ahorro. CTS y AFP son los principales ahorros que existen en la economía. Y los dos se están destrozando. ¿Por qué? Porque se toman decisiones en sentido contrario, de corto plazo y no de mediano o largo. Básicamente es eso. Otra cosa más, y ahí, Alexander, para que lo tengamos claro, quien te paga la jubilación no es la AFP. Quien te paga la jubilación son las compañías de seguros. Cuando tú te toca tu edad de jubilación, agarras tu plata y la mandas a una compañía de seguros. Si es que no te la llevas a tu casa, ¿no? Y la compañía de seguros es la que se encarga de pagarte la jubilación hasta que te mueres. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesor, una consulta. Dime, Emerson, sí. Mire, yo actualmente he aportado durante 13 años a la ONP y al tiempo, o sea,
yo he descuidado mucho el tema de saber si estaba en AFP o NP y me he dado cuenta que he tomado la peor decisión de mi vida. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer ya que estoy en esta situación? A ver, está comprobado de que las pensiones promedio en la AFP son más altas que la ONP. Eso está comprobado en promedio. Eso no quiere decir que todas van a ser más altas, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es sacar un cálculo de cuánto te tocaría si sigues aportando a la ONP, y creo que el aporte en la pensión máxima creo que son, no sé cuánto es, 800 soles creo, 1000, 1200, no sé. Versus pasarte a una FP. En una FP hay un bono de reconocimiento que te reconocen lo que has aportado en la ONP. Y ese bono de reconocimiento se hace efectivo cuando te terminas de pasar, o sea, cuando te jubilas. En mi época, cuando recién nacieron las AFP, era 42.000 soles, si demostrabas que habías aportado durante 10 años anteriores. Ahora no sé cuál es la norma, eso te puede asesorar algún asesor. Pero si sale el gobierno de ultraizquierda en su aplicación, lo más probable es que desaparezca el fondo de las AFP. Ya había sacado una norma donde la mitad lo repartían, ¿no?, a un fondo común. Ahí lo que tienes que hacer es hacer el cálculo, todo es matemática, las matemáticas no se equivocan. Son números. Profesor, Sandy, dime. pero, Sí. o sea, legalmente sí sería factible que un gobierno pueda eliminar la AFP. En Argentina lo hicieron, se llevaron la plata. Y por último, siempre pueden emitir bonos del Tesoro y obligarlos a la AFP a comprarlos, la inflación se dispara, y una vez que se dispara, esa plata vale menos, pues, ya se licúa. Entonces siempre hay formas de llevarse la plata. Pero en Argentina se la llevaron, simplemente la pasaron y la volvieron pública, ¿no? En Bolivia también. Y si este gobierno quiere hacer lo que hizo Bolivia o Argentina, cae por su propio peso lo que van a hacer con las AFP. O tu plata en la AFP. Pero eso sería una crisis, porque y los que somos beneficiarios, digamos, de una pensión vitalicia, que el gobierno... Bueno, las pensiones vitalicias no las tocan, ¿no? Porque ya están listas. No las tocan, las pensiones en teoría. Pero sí se te puede caer la compañía de seguro que te paga la pensión. Claro. Como te he dicho, quien te paga la pensión es la compañía de seguros. Las AFP no te pagan las pensiones. Perdón, Jenny, tenías una pregunta, dime. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, justamente en base a lo que usted menciona, uno de las decisiones que iba a tomar ese nuevo partido sería un poco tomar los fondos de la AFP, ¿no? Y muchas de las personas se han retirado justamente por ese temor, han retirado sus AFPs. ¿Usted qué recomendaría para ese? Yo qué recomendaría una decisión basada en temor. Si te puedes llevar tu plata, llévatela hasta que pase. Una vez que sepas que no va a pasar nada, mételo como fondo voluntario, porque las AFP te cobran caro, sí, te cobran caro, pero tienen una capacidad de análisis que tú no la tienes para invertir tu plata, y la rentabilidad es mucho más alta que la que te paga un banco. Así sencillo. ¿Ok? Y dígame una cosa, de meterlo a una caja mientras que pase toda esta coyuntura. Ah, sí, claro, que pase el terremoto. Lo que pasa es que la caja tiene seguro hasta, las instituciones bancarias en general tienen hasta 107.000 soles, creo que está el Fondo de Seguro de Depósito. ¿Qué es lo que te cubre si se cae? Porque la posibilidad de que se caiga una institución financiera es así, ¿no? Depende de confianza. No estoy diciendo que se va a caer nadie, sino que hay un tema de confianza, de posibilidad de que se caiga. Cosa que no pasa en el FB porque los fondos son inembargables. ¿Ok? Pues no le estoy haciendo propaganda a la CPP, es perfectible, pero es menos malo que el otro. ¿Ok? Y es la incertidumbre la que nos hace actuar así. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Las conclusiones, ¿ya? Es cuestionable suponer que nosotros, agentes económicos, somos racionales al tomar decisiones. Las decisiones bajo un plano normativo no dejan de ser decisiones subjetivas, sin objetividad y con resultados muchas veces contradictorios. ¿Ok? El ejemplo de la leche. Y por último, no siempre lo que suena bien es necesariamente lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Mi consejo siempre es el mismo. Si se quedan sin trabajo, economía de guerra. Si tienen incertidumbre, apuesten a lo seguro. Y si una vez que se defina el panorama, y jamás vamos a tener 100% de seguridad lo que va a pasar hacia adelante. Pero hay ciertas reglas de juego que existen y que si están cambiando radicalmente, por lo menos seamos cautos. ¿De acuerdo? Y no estemos tan divorciados de la realidad.
La realidad es la que manda finalmente. ¿Ok? Listo. Bueno, les agradezco su paciencia, por haberme escuchado hasta ahora.